Hace 15 días hablamos sobre un tema un poquito específico sobre el Padre Nuestro. ¿Quiénes estuvieron cuando hablamos sobre el Padre Nuestro? ¿Ok? Bueno, muy poquitos, andaban paseando algunos. Más que un Padre Nuestro, hemos dicho, el Padre Nuestro es una oración que está en la Biblia que encierra las claves que todo cristiano debe tener en su vida para tener una vida de bendición, para tener una vida de gozo, de paz y de prosperidad. Lo peor que puede pasar con el Padre Nuestro es haberlo constituido en un simple rezo. Es haber sacado este caudal de sabiduría que emanó de la palabra de Dios y convertirlo en un rezo. Explicábamos hace unos días que la palabra rezar lo que significa es recitar, decir algo de memoria. Y cuando el Señor contesta la pregunta donde le dicen enséñanos a orar, ¿cómo es que debemos orar? Pues nos está explicando algunas cosas fundamentales para que no caigamos en los errores de los rezos. En el tiempo de Jesús, en las sinagogas se reunían los judíos y ahí llegaban los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, todos a hacer las ceremonias. Y las ceremonias se constituían en rezos. Tenían que decir un montón de veces las mismas frases, muchas veces las mismas frases, y eso era algo que no tenía ningún sentido y que el Señor explicó que no era, que era algo de perder el tiempo, porque el significado era la oración. Y vamos a entrar hoy a la segunda parte de este tema, pero antes yo quiero que nosotros todos leamos en Mateo 6, del 9 al 13, el Padre Nuestro. Apenas está en pantalla, me avisan, ¿ok? Y quiero que lo hagamos con detenimiento, porque lo estamos como desarmando, ¿verdad? Lo estamos desarmando para que podamos entender las palabras de sabiduría. El problema cuando agarramos algo tan a la ligera es que no entendemos lo que estamos diciendo. ¿Cuántos rezaron el Padre Nuestro bastantes veces? Qué poquitillos, ¿verdad? Yo me lo recé un montón de veces. Me lo sabía de memoria. Y sin juzgar a los demás, me juzgo a mí mismo. Yo sé que yo rezaba el Padre Nuestro viendo para todos lados, mascando chicle, viendo las chiquillas que habían llegado al rezo, sin saber lo que estaba diciendo. Y iba pegado. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. Los invito a que lean conmigo despacio. Vosotros pues oraréis así. Digamos toda iglesia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Repasando rápidamente lo que vimos la semana pasada, dijimos que el Padre Nuestro sale de una consulta de los discípulos. Los discípulos se intrigaban, que decían: qué raro, Jesús se levanta temprano todos los días y se va a orar. Y cuando terminamos cansadísimos de caminar horas o días, lo hace, corta todo y se va a orar de nuevo. Y como ellos venían con la costumbre judía, que era hacer repeticiones, entonces les parecía muy extraño que alguien sacara tanto tiempo para orar. La palabra orar quiere decir conversar, quiere decir hablar. Y en el contexto cristiano, pues orar es hablar con Dios, conversar con Dios. Entonces los discípulos nunca le preguntaron a Jesús o nunca le dijeron: Señor, enséñanos a sanar, enséñanos a liberar endemoniados, enséñanos a hacer milagros. Pero sí le preguntaron, sí le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué es tan importante la oración para usted? Jesús era el mismo Dios, pero estaba personificado en un ser humano.
y tenía comunión con Dios las 24 horas del día. Y aún así, de esa comunión, se apartaba para hablar con Dios. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa que a veces oímos a personas que dicen, yo no saco tiempo para orar porque yo siempre estoy en comunión con Dios. Y una cosa es la comunión con Dios y otra cosa es la oración. La oración es difícil para el hombre. La oración es antinatural para el hombre. Cuando Dios nos dice que oremos, nos está diciendo algo que a nuestro cuerpo no le gusta hacer. El día que el Señor fue entregado, se llevó a sus 3 grandes mejores amigos, a Pedro, Juan y Jacob, y les dijo, muchachos, necesito que me acompañen en este momento, necesito que vayan a orar conmigo. Y yo creo que todos sabemos la historia, se durmieron 3 veces. Porque el cuerpo se resiste, porque no es sencillo. Y yo creo que a lo mejor los discípulos habían intentado varias veces, pues oremos. Y a los 10 minutos decían, es que es cansado, ya no hay yo qué decir, ya no hay yo qué hablar. Entonces le preguntan, Señor, enséñanos a orar. No se crea que por andar pensando en Dios, usted está orando. Orar es tiempo exclusivo de conversación. Es sentarse con Dios y es contarle todo lo que está pasando. Y es decirle todo lo que nos preocupa, todos nuestros anhelos, todos nuestros proyectos, todos nuestros miedos. Es poder hablar de cualquier cosa. Es como encontrarse ese gran amigo que usted puede conversar de todo y que al final dice, bueno, hablamos luego. No nos alcanzó el tiempo. Ahora que fui a mi país, me encontré a un amigo que llegó a visitarnos y yo quería comprar unos dulces y me dice, pues yo te llevo. No era tan largo, pero el tráfico es terrible por allá. Y eran 2 horas y media para ir a comprar unos dulces. O sea, me salieron como a $10 cada confitito. Y nos pegamos una hablada. Eran 2 horas y media para allá y 2 horas y media para acá. 5 horas. Y quedamos en hablar luego. Oiga, y que los hombres hablamos menos que las mujeres, ¿verdad? Cuando usted sabe lo que es hablar con alguien, aprecia. Y usted puede contar cosas. Y le pueden contar cosas. Y usted puede reír. ¿Usted cree que usted puede reír hablando con Dios? ¿O se enojará? No enseñamos que la palabra Padre Nuestro, al final el Señor la convierte en Abba Padre. Y todos sabemos qué quiere decir Abba Padre. Papito. Lo simplificó. Ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes había que entrar con miedo ante la presencia de Dios. Los sacerdotes tenían que entrar a la presencia de Dios aparentemente hasta amarrados de un pie porque podían morir y los tenían que jalar con una cuerda. Pero después de eso, dice el mismo Señor, ahora pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué es confiadamente? Confiadamente. ¿Cómo entra usted a su casa? A su apartamento. ¿Cómo entras? ¿Pide permiso? ¿Se pone a tocar el timbre? Con permiso, ¿puedo entrar? ¿Le pide usted permiso a su esposa para usar el baño? Yo creo que le mandan a hacer un examen de orina si se ponen esos planes. Dice, este hombre está medio loco, algo está fumando. Confiadamente es que usted en su casa puede andar como quiera, con las medias rotas, con los zapatos esos que ni el perrito ya quiere oler, en pantaloneta, en calzoncillos. Entonces evitando la grabación. Uno entra confiadamente y el Señor nos invita a acercarnos a Él confiadamente. Y en la oración del Padre Nuestro
malinterpretada ha hecho que tengamos un Dios lejísimo, que le tenemos miedo de hablar, que nos da miedo acercarnos a Él. Una de las claves de la oración para aprender a orar es que la oración incorrecta es la oración egoísta. Y normalmente, a lo mejor si usted se examina, podría ser que le pase, porque a mí me ha pasado. Normalmente nuestras oraciones son egoístas. Señor, ayúdame, cuídame, protégeme, súpleme, que a mi hijo, que a mi hija, que a mi esposa, y de ahí nos salimos. Y cuando Dios nos enseña a orar, nos pone en la palabra de Dios que debemos orar por muchas cosas. ¿Cuántos oraron en esta semana por Donald Trump? Ese no fue un amén. Y la palabra de Dios nos dice, oremos por nuestros gobernantes. No, yo oraba por Obama, pero por Trump no. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por quienes dictan las leyes. Lo dice la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros. ¿Sabe que una de las acciones más preciosas que puede existir es una oración cuando alguien intercede por otro? Porque se está despojando de su egoísmo para clamar a Dios por otra persona. Y yo creo que eso mueve el corazón de Dios como Padre. Porque si usted, como un padre natural, llega uno de sus hijos a decirle, papi, yo quiero que me ayude para que le podamos comprar las tenis a mi hermanito, yo creo que a usted se le quebraría el corazón de ese acto. Porque normalmente el niño viene a pedir lo que ocupa, lo que necesita o lo que quiere. Pero si el niño te sorprende pidiendo algo no para él, sino para el hermano, para un amigo, yo creo que te impresionaría tanto. Y yo creo que así se impresiona a Dios cuando nos acercamos a orar con Él y dejamos de pedir para nosotros y comenzamos a pedir para los demás. Por eso es que un tiempo de oración de una hora difícilmente le alcanzaría a uno para hablar con Dios. Cuando hay que hablar sobre los gobernantes, cuando hay que hablar sobre nuestra gobernadora acá, cuando hay que hablar sobre los vecinos que no conocen a Jesús, cuando hay que hablar de los hermanos que están pasando crisis, sobre los matrimonios que se están disolviendo, sobre los hijos que se están perdiendo, sobre tantas personas que tenemos cerca que están enfermas. Cuando una persona se pone a orar conscientemente y dice, no, es que le cuento, con razón Jesús oraba tanto. ¿Cuántos oran en los semáforos? Mientras se pone el verde. Porque todo lo hacemos rápido. Ay, Señor, ya, el rojo. Y ahora la oración compite con el texto. Porque en los semáforos hay que textear, entonces ya no tengo tiempo para orar. ¿Cuántos se levantan en la mañana y no saludan a su papá? Ni buenos días le dicen. Pero apenas le sale algo mal en el día. ¡Ay, Señor! Y seguro Dios dice, ahora sí me saludas. Ahora sí te acuerdas de mí. La oración es una acción permanente de conversación con Dios, normal, cotidiana, sencilla. Y el Señor Jesús en ese momento enseñó lo que no tenía que ser la oración. Y leo para ustedes en Mateo 6, cuando Él les va a enseñar a orar y le dice, vosotros pues oraréis así, y les recita el Padre Nuestro. Antes de eso les había explicado lo que no era la oración. Y para muchos, a lo mejor se ha practicado lo que no era la oración. Y dice Mateo 6:5, y cuando ores, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve en lo secreto y te recompensará en público. Y orando, no uséis
vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, el Señor está diciendo tres claves de lo que no debe ser la oración. La oración no es para impresionar a nadie. A veces se reúnen a gente y dicen, ay, que ora el hermano tal, que ora tan bonito. Entonces el hermano tal se para y hace una oración, wow, qué lindo que ora. La oración es íntima, simple y sencilla. No es para que alguien diga, qué bárbaro para orar lindo, qué poder, qué unción, qué esto, qué lo otro. El que hace la oración para lucirse, dice la palabra de Dios, pues ya tiene su recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa? Pues que la gente lo admire. Y se acabó. Pero dice que la oración es algo secreto. Es algo entre Dios y yo. No hay nada peor que estar usted conversando con una persona y que alguien se te esté metiendo en la conversación. Porque queremos hablar con alguien en lo personal, en lo privado. Y dice la palabra de Dios que lo que nosotros transmitimos en lo secreto, Él lo va a generar en lo público. Por eso es que de pronto vemos a alguien con algo, una bendición enorme en su vida, pero no se sabe cuántas horas estuvo esa persona en secreto clamando a Dios, en secreto pidiendo la dirección a Dios. Y nos dice más adelante, y no usen vanas repeticiones como los gentiles. O sea, con todo respeto, no es de rezar y repetir y repetir y repetir, que es algo vano, algo que no tiene valor. Usted se puede rezar 500 Padres Nuestros hoy y no va a mover ni un pelo que le varíe su vida en absoluto, porque es una vana repetición. Porque el Señor nos enseñó a hablar con Él, no a repetirle cosas. Nadie saldría con una persona a almorzar que se ponga a repetir lo mismo durante una hora. ¿O quién se lo aguantaría? Hola Carmen, ¿cómo estás? Qué bonita te veo, qué bien, qué saludable. Hola Carmen, ¿cómo estás? Qué bonita te veo, qué saludable. Hola Carmen. Son vanas repeticiones, no tienen valor ni significado. Por eso los discípulos decían, Señor, enséñanos a orar. Iglesia, cuando nosotros oramos, nos conectamos con el Padre y decimos, Padre nuestro, y reconocemos que es nuestro papá y que está en los cielos. Y cuando se habla de los cielos es que tenemos un Padre de otra dimensión, que tenemos un Padre que gobierna todos los cielos y la tierra, que tiene poder y potestad sobre lo que está arriba en los cielos, debajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Tenemos el mayor creador como nuestro papá, el dueño de absolutamente todo. Y cuando decimos Padre nuestro, deberíamos estar convencidos que Dios es nuestro papá. Y cuando nosotros tenemos convicción de que Dios es nuestro papá, pues no nos vamos a andar preocupando por todas las cosas que pasan. Porque cuando un niño está con su padre y su madre responsables, no se preocupa de nada. Usted ahorita podría estar preocupado dónde va a ir a almorzar, o si tiene dinero, o qué vas a hacer. Pero tu hijo a la par tuya es lo que menos está pensando. Él sabe que el almuerzo está seguro, tranquilo, porque está confiado, porque reconoce a su padre. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro papá, no es que no tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero tenemos la confianza de un Dios sobrenatural que está por encima de cualquier circunstancia y que es nuestro papá. No tomemos el nombre de Dios en vano, iglesia. Cuando es el santificado sea tu nombre, se está diciendo que el nombre de Dios es santo, que es puro, que es perfecto. Los judíos no se atreven ni siquiera
a pronunciar el nombre de Dios. No se atreven para no caer en el riesgo de tomarlo en vano. El nombre de Dios originalmente con el que él se identifica ante Moisés es Jehová, que es la traducción del gran yo soy. Cuando Moisés le dice, Señor, y si el faraón me dice de qué parte vengo, el Señor dice, diles que vengo del parte del gran yo soy. Esa palabra gran yo soy, transliterada al hebreo, es Jehová. Entonces los hebreos, para no cometer un error de pasar por el nombre de Dios, le quitaron las vocales a esa palabra para que quedara impronunciable. Entonces de ahí más o menos es donde aparece la palabra Yahvé, que es la pronunciación o la fonética de esas letras sin vocales. Y por eso escuchamos a veces la palabra Yahvé, pero que no tiene ningún sentido. Digo esto porque ellos tenían un temor de tomar el nombre de Dios en vano, de lo que se ha perdido en este momento, y que ahora el nombre de Dios se usa para cualquier cosa. Alguien puede estar mintiendo y dice, te lo juro por Dios, tomar el nombre de Dios en vano. Alguien puede estar haciendo lo malo y dice, y Dios quiera que nos vaya bien, tomando el nombre de Dios en vano. Y más interno dentro de las iglesias, ¿cuánta gente no existe hoy que se atreve a decir Dios me dijo cuando Dios no ha dicho? Y dice la palabra de Dios, ay de aquellos que dicen Dios dijo cuando Dios no ha dicho. Les he contado que en el entierro de una niña fui a la iglesia a la vela, y eran esas iglesias donde casi todos los días hay profecías y profecías y se toma el nombre de Dios en vano constantemente. Si yo quiero decirle algo bueno a alguien, decirle, ay hermanito, viera que Dios me dijo tal y tal cosa. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, salvo que Dios se lo haya dicho. Cualquier pensamiento, Dios me dijo que hiciera eso. Tomar el nombre de Dios en vano. Y el pastor se para preocupado junto al el ataúd donde estaba la niña. Y dice, hay cosas que uno no comprende. Porque hace una semana Dios nos dijo que esta niña iba a vivir. Y yo por dentro me decía, ¿lo dijo Dios o lo dijo una persona sin temor a Dios? Porque Dios no miente. Entonces qué fácil que es ahora andar diciendo, Dios dijo, el Señor dice, tenga mucho cuidado, yo acepto todo lo que me digan y lo guardo, pero tengo mucho temor de eso. Y cuando siento algo fuerte en mi corazón, yo prefiero decirle a la persona, vea, tengo un sentir en mi corazón muy fuerte, así, así y así. Péselo usted, no sé si es de Dios o es mío. El día que Dios me hable audiblemente, yo se los voy a decir, sin ningún temor. Pero cuando surjan cosas de mi corazón, mejor tengo cuidado, porque no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Yo estaba en Costa Rica hace unos años y en una semana recibí como unas 10 profecías diferentes y se contradecían entre ellas. Estaba predicando en varias iglesias que llegaba, me profetizaba. Dice el Señor que te quedes en Costa Rica. Entonces yo guardaba el pasaporte, me quedo. Y a otra iglesia, dice el Señor que es tiempo que te vayas. Pero me dijiste hace unas horas que me quedara. Ahora dice el Señor que levanta tu ministerio aquí. Y a los otros días, ahora dice el Señor que te vayas a... No, dígame cómo es la cosa. ¿Sabe qué es eso? Tomar el nombre de Dios en vano. Y es tan común en las iglesias cristianas que se ha hecho un desastre y una falta de temor a Dios. Que cualquier persona dice lo que quiera decir diciendo que Dios se lo dijo. Y de ahí es donde vienen cosas como las que abundan ahora, como la declaración positiva, el reclamo de promesas, diciéndole cosas a Dios que en la Biblia no están.
Nosotros tenemos un Dios que es un Dios todopoderoso y que es un Dios de orden. El desorden lo hacemos nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. Y aunque nos acercamos a Dios confiadamente, no nos podemos acercar a Dios irreverentemente. Porque una cosa es la confianza y otra cosa es la mala crianza. Entonces su hijo puede llegar donde usted está y puede pegar un salto y caerle en los regazos y agarrarle los bigotes. Y no hay ningún problema. Pero cuando esa confianza se convierte en mala crianza o en falta de educación, así no. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se predica que le faltemos el respeto a Dios. Y oímos iglesias que dicen, las promesas de Dios no se piden, se arrebatan. Y todo el mundo aplaude y dice, gloria a Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice nada parecido. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a las promesas. He escuchado gente gritándole a Dios, Señor, tú dijiste que tal y tal cosa y tú tienes que hacerla. Como que Dios fuera su criado. Y Dios hace su voluntad. Y ningún ser humano, por santo que se crea, puede gritarle a Dios y exigirle que cumpla lo que dijo. ¿Cree que lo haría alguien delante del rey o del presidente? ¿Cree que si alguien se para, aunque tenga derecho, y le llega al presidente de la república y le dice, usted me dijo que me iba a dar papeles y me los da o le corta el pescuezo? Ahí mismo le cae una manada de policías y va para Univisión. Porque aunque tengas derecho, usted sabe que hay un orden. Y a Dios se le habla con respeto, con amor, con confianza, pero sabiendo que Él es Dios. Los niños saben los límites del amor y del vacilón y cuando pasan esa línea. Y cuando se les olvida a nosotros, se los recordamos fácilmente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Iglesia, esas palabras que repetimos con tanta ligereza son pesadas, son profundas. Porque ¿cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? ¿Sabe cómo se hace? Sin objeción alguna. En el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, hay todo un cuerpo celestial. Todos estos seres celestiales están programados para obedecer felizmente. No tienen libre albedrío, no tienen poder de definición. Cuando el Señor le dice a un ángel, vaya para allá, ese ángel sale corriendo para allá. Cuando le dice a Gabriel, lleve tal mensaje, lo lleva. Diga tal cosa, lo dice. Los ángeles están felices de servirle a Dios en lo que sea. En lo que sea. Les parezca o no les parezca. En el cielo no hay votaciones. En el cielo Dios no se pone a decir, bueno, ¿quiénes están de acuerdo con que haga explotar un volcán? No. El Señor toma las decisiones conforme a su soberanía y su voluntad. Y una vez que Dios toma la decisión, todo se mueve en esa dirección. No hay objeción alguna. Entonces, decirle a Dios que haga su voluntad en la tierra como se hace allá en el cielo, es decirle, Señor, aquí vamos a aceptar tu reino y lo que usted diga, lo hacemos. Felices de la vida y sin pestañear. Y eso es sumamente difícil. Porque si algo le es difícil al ser humano, es la obediencia. Y cuando le decimos, Señor, que se haga a como se hace en el cielo, en la tierra, es que yo me voy a comportar como un ángel, que lo que usted diga, lo hago. Feliz de la vida. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén.
Había de todo. Árboles, frutas, de todo. Y un pequeño arbolito, insignificante, tal vez el menos codiciado, tal vez el menos rico. Simplemente el Señor dice, muchachos, de todo lo que está aquí pueden comer, excepto de ese árbol. ¿Tenía necesidad? ¿Era necesario? Para nada. Pero es cuestión de que a nosotros nos diga, no se puede, y nos entre unas ganas de que sí se pueda. ¿Verdad que sí? Ay, que nos digan que algo no se puede para hacerlo. Porque nosotros venimos con una contaminación de pecado. ¿Cuántos de los que están aquí enseñaron a sus hijos a desobedecer? ¿Cuántos los agarraron y los sentaron? Mi amorcito, vea, cuando yo le digo que usted vaya para allá, no vaya. ¿Y qué es lo primero que hacen los niños en su naturaleza? Desobedecer. No toque eso. Ay, es como decir, tóquelo. No se suba ahí y para allá va. Porque es una tendencia natural. Iglesia, cuando nosotros le decimos a Dios, así como se hace en el cielo, que se haga aquí la tierra, le estamos diciendo, nosotros nos vamos a comportar como se comportan tus servidores allá en el cielo. Y todo lo que usted diga, lo vamos a hacer. ¿Cómo nos cuesta? Saben que la iglesia, y vamos a hablar de la próxima semana un poquito de lo que es la iglesia. ¿Sabe que la iglesia es un centro de entrenamiento de obediencia? Y por eso es que muchos no aguantan, ¿verdad? Y yo a veces digo, ¿cómo le cuesta a la gente obedecer? Métale un codazo al que esté a la par y dígale, no me vea. ¿A qué hora son los cultos? 11:15. Cambiaron el horario. ¿Y cuántas veces le pedimos a la gente, llegue temprano? Porque a las 11 comenzamos a alabar y adorar a Dios. No es que a las 11 comienzan a cantar ahí para gastar el tiempo mientras usted llega. Es que empezó el tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Algunos a las 11 se están bañando. Yo tengo que esperar que pase ahí la cantadera para llegar. Y le dije que le metieron un codazo a la persona. Después yo les paso los videos de los que llegaron tarde, ¿verdad? Porque nos cuesta. Ve algo tan simple. Y perdón si a alguien le cae. No, ojalá le caiga. Hermanos, comenzamos a leer a partir de mañana Ezequiel. Pero hermanito X comienza a publicar a partir de mañana Salmos. Ay, es que es más lindo leer Salmos. No. Y si Dios quiere que usted encuentre algo en el libro de Ezequiel y está guiando a la iglesia para que, ¿qué cuesta leerlo? Entonces, ¿por qué te pones a leer Isaías? Por ir en contra. Porque nuestra tendencia, no, yo Ezequiel ya me lo leí. Yo necesito algo más profundo, Apocalipsis. ¿Sabe que en la obediencia de nosotros está la bendición? Los que tienen aquí personas a cargo o han tenido personas a cargo, empleados. ¿Cuál es el empleado que más te conviene? ¿El que sabe más o el más obediente? ¿Verdad que es mejor, aunque sea un poquito lerdo, pero que usted sabe, hágame eso y lo hace, y no el otro vivazo que sabe más que uno, pero si le da la gana se va y no lo hizo? Entonces, ¿de qué te sirve agarrar al más avispado, al más sabelotodo, al lleno de dones, si no te hace caso? ¿Cómo le llaman a este? El vivo. A este, el tonto. Porque siempre que hay alguien obediente en un trabajo, dice, ese es más tonto, todo lo que le dice, lo hace. Y como nosotros no queremos que nos digan tontos, entonces nos hacemos desobedientes para sentirnos inteligentes. Pero es bonito y es bueno tener un empleado que uno sabe que diga, voy a salir
a tal hora me cierras y me abres a tal hora. Y que uno sabe que esa persona no va a cuestionar, no va a decir, no, no me parece. No, lo va a hacer aunque no esté de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo. Nunca se me olvida el primer trabajo de mi hijo, Alan. Tenían una particularidad que yo les he contado. El jefe había puesto una hora de entrada. La hora de entrada aquí es a las 7:36. Estaba medio camote, decimos en Costa Rica, medio loco, ¿verdad? 7:36. Y era un pleito para la gente aceptar eso. Pero ¿quién ha visto entrar a las 7 o a las 7:30 o a las 8? 7, viejo más payaso. Y era duro el hombre. Y el que no cumplía lo echaban. Y la gente diría, yo prefiero que me eche que estar con esa payasa. ¿Y qué le cuesta entrar a las 7:36? Yo no sé si a mi hijo lo echaron por eso, pero dejó de trabajar ahí. A cómo se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y cómo cuesta aceptar la voluntad de Dios cuando no es lo que nosotros queremos. Dios me permitió en estos días ir a visitar mi familia y estar con ellos unos días. Y les quiero contar algo que impactó fuertemente mi corazón. Y lo digo con humildad nada más como ejemplo. Tengo a mi cuñado, al esposo de mi hermana, gravemente enfermo. Tengo a mi hermano también, pero mi cuñado de diciembre acá es un cadáver, algo fulminante. Comenzamos a orar a Dios para que Dios hiciera un milagro en él, a clamar a Dios, pero al estilo de Jesús. Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, eso oró durante más de 3 horas. 3 veces en tractos de 1 hora cada vez, Jesús le suplicó a Dios que por favor no lo hiciera pasar por esa copa. Que si había alguna otra forma de arreglar el asunto, lo hiciera. Pero cada vez después de plantearle lo que él quería, le decía, Padre, pero hágase tu voluntad y no la mía. Yo no quiero ser crucificado. Yo le estoy planteando otra cosa, que si puede pasar esta copa frente de mí, pero hágase tu voluntad. Jesús tenía tan claro el concepto de cómo funcionaban las cosas en el reino de los cielos. ¿Tenemos derecho de pedir? Por supuesto. Pero Dios toma las decisiones. Y mi cuñado en diciembre estaba gordo, rosado, lleno de salud, lleno de vida. Hablamos, planeando un viaje para ir a la playa en diciembre. Le agarró un pequeño dolor aquí como en los riñones. Y dice, antes de ir a la playa voy a ir a que me vea el médico. Y el médico donde lo vio le dice, mira, tenés como 78 piedras en la vesícula. Y va a haber que operarte. Pero te operamos en enero, vaya, aprovecha el fin de año. Y se fueron contentos a disfrutar. Ya algo había visto el médico y le dice, de todos modos, le ponemos una cita apenas empieza el año, porque hay algo ahí que queremos revisar. Cuando ya le hacen los exámenes, le hacen el TAC, le aparece un tumor enorme en el hígado, donde no se puede operar y donde no hay quimio. Y los reciben y les dicen a toda la familia, vea, tenemos 2 opciones para el papá o el esposo, se llama Luis. Tenemos 2 opciones para don Luis. Le podemos meter quimioterapia, pero lo que él tiene no se lo va a quitar la quimio, porque lo tiene enraizado totalmente y a donde está no le llega la radiación o lo que le iban a hacer. Si le metemos quimioterapia, podemos garantizarle 6 meses más de vida de lo que va a vivir. Oiga, esa noticia es terrible. Y la otra opción, pues es que le den calidad de vida, que se vaya para la casa y que ustedes lo
lo consientan, le den todo lo que quiera comer, lo lleven a pasear donde quiera y que se haga la voluntad de Dios en el momento que Dios se lo quiere llevar. Salir de un consultorio con ese dictamen, un hombre que le sirve a Dios fielmente toda su vida, un esposo intachable. Nos llama mucho la atención porque mi hermana y él fueron novios como desde los 13 años y ellos cuentan en sus anécdotas que la única mujer que él ha besado en su vida es su esposa. ¿Cuántos podemos decir eso? No, se les cayó la mano, ¿verdad? Y ella dice que ella no sabe lo que es darle un beso a un hombre que no sea su esposo. Es como un cuento de hadas. Gente que se dedicó a servirle de Dios en los peores tiempos de la guerrilla colombiana. Abrieron iglesias en Medellín, Colombia, donde a veces estaban durmiendo y explotaban bombas. Estuvieron ahí para el tiempo donde agarraron a Pablo Escobar, donde bala por todo lado. Comenzaron a recibir llamadas anónimas, amenazándolos de muerte. Wow, gente entregada a Dios. Y venían después de muchos años de servir a Dios y de pasarla mal, y los nombran pastores en una de las iglesias más importantes de San José. Entonces ellos lo sienten como un premio de Dios. Después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio, ahora nos ponen a pastorear una iglesia grande, pues con todo lo que eso conlleva, con un salario estable, con una casa, y ahora sí podemos disfrutar el resto de mi vida. Y en ese momento le aparece el tumor a Luis y se caen todos los sueños. Yo hablo con mi familia y digo, ¿qué van a hacer? Y dice, no, nosotros por 6 meses no vamos a hacer sufrir a papá. Si por lo menos nos dijeran que hay posibilidades de quitárselo. Y es difícil que usted diga, voy a dejar que se muera esta persona, porque uno trata de hacer lo que sea. Esa familia lloró. Yo he llorado en este lugar clamando a Dios por él. Y ustedes saben que yo he aprendido a orar. Señor, yo te suplico que hagas un milagro en la vida de Luis. Es que es injusto. Un hombre tan bueno. Yo no le llego ni a la rodilla a él. Un hombre tan entregado. Un hombre que te sirve tanto. Señor, déjalo vivir un tiempo más. Y aquí termino mis oraciones. Señor, pero haz tu voluntad. A mí se me quiebra el corazón, pero haz tu voluntad. Porque usted sabe que es lo mejor para él y para todos. Porque al final nuestro paso por la vida es efímero. Hoy estamos y mañana cualquiera de nosotros no estamos. Cuando yo vi a mi cuñado hace una semana y media, yo no podía ni tragar porque vi un cadáver transformado, seco. Le di un pequeño abrazo y le podía tocar todas sus costillas. No se le entiende lo que habla. Sentado en una silla y hay que tomarle la mano para que se pueda levantar. Y ahí lo tienen. Cruzadas de oración. Se hizo un día de clamor por él a nivel internacional. Países enteros clamando a Dios por la vida de Luis. Hace 15 días reunieron a la familia y le dijo la doctora: Luis no pasa de octubre. Con mucha suerte llega noviembre. Iglesia,
que te digan eso del ser que usted más quiere del mundo, de tu esposo, de tu papá, de tu hijo. Es como que te den con un bate de béisbol en la cabeza. Pero me ha impresionado tanto la fe y la convicción de esta familia, que a pesar de que yo vi a Luis y yo no hallaba ni cómo volverlo a ver, hablo con mi hermana y me dice: Fernando, nosotros hemos aceptado la voluntad de Dios y nosotros no somos quien para exigirle a Dios nada. Le hemos pedido miles de veces, pero hemos entendido que la voluntad de Dios es llevárselo y ya nos hemos preparado. Ya tenemos hasta la caja, preparado todo para el funeral. Ya se firmaron todos los papeles. Alguien podría decir: qué falta de fe. No, iglesia, es saber reconocer que las decisiones de Dios se respetan. Y así como Pablo le pidió a Dios: Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, 3 veces. Y el Señor le dijo: calmado, bástate de mi gracia. Y nunca más volvió a decir, y murió con el aguijón. Dios sabe por qué permite las cosas, y lo que para nosotros es una pérdida, para Él es un premio. Porque el apóstol Pablo lo dijo claramente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando yo me siento con esta familia y veo a sus hijos y los veo, yo digo: qué lección, qué lección de lo que es aceptar la voluntad de Dios. Me decía mi hermano anoche: ¿sabe por qué entendemos la voluntad de Dios? Porque Luis, así como está, come todo lo que quiera. Vieran qué hombre para comer. Nos sentamos a comer y me dio tanda. Tamales, ceviche, de todo lo que había. Duerme como un ángel y no tiene una pizca de dolor. Yo decía: wow, qué bonito que si le tocara morir a uno, morir así. Está como un bebé, comiendo, durmiendo, tranquilo y en paz. Le dijeron a mi hermana: hay una estadística que no entendemos, pero está al 100%, que las personas que tienen este tipo de enfermedad mueren de noche y mueren los fines de semana y los feriados. Qué extraño, ¿verdad? Dicen: no sabemos por qué, pero de 100 casos, los 100 mueren de noche, fin de semana o feriado. No sabemos si es que se relajan o hay algo mental o algo sucede. Y mi hermana no pierde su humor. Y dice: yo todas las mañanas me acerco ahí suavemente a ver si amaneció o no. Y lo dice con una paz. Yo dije: qué bonito cuando alguien puede decir: Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Estamos desesperados, estamos dolidos, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Aquí no es de gritarle a Dios: y usted me tiene que cumplir, y tu palabra dice. No, suplicamos lo que hay que suplicar y aceptamos la decisión de Dios. Y yo sé que posiblemente pronto muere, y si Dios quisiera cambiar de opinión, lo hace, porque hasta el día de hoy: Señor, todo está en tus manos. Iglesia, hoy nos predican otra cosa. Hoy nos predican como que Dios tiene que cumplir nuestras órdenes. ¿Tienes un cáncer? No, yo no recibo eso.
Recíbalo o no lo reciba. Si tienes un cáncer, tienes un cáncer. Y tienes un Dios con todo el poder de desaparecerlo, por supuesto. Pero se hace su voluntad y no la nuestra. Aquí vimos hace unas semanas un video de Luis Palau, uno de los predicadores más grandes en Latinoamérica, sonriendo y contando la gran noticia que tenía un cáncer en todo su cuerpo y que estaba próximo a reunirse con su Padre Celestial. Y decía, hermanos, ayúdenme a orar, porque si Dios quiere que yo siga haciendo algo en su obra en la tierra, que me sane. Y si me llegó el tiempo, pues me voy al lugar donde le he convencido a tanta gente que es el mejor lugar del mundo. Eso habla del conocimiento que nosotros tenemos de Dios, de nuestro Padre Celestial, de la soberanía, del que sabe aún que si un hijo tuyo muere, es por tu bien y el de él. Y que Él toma decisiones que nosotros no entendemos, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Sepamos ser hijos. Sepamos amar a nuestro Padre. Sepamos obedecerle. Pero siempre recordemos quién es el que manda. Y le decimos, Señor, esto duele. Y como me decía mi hermana, no puedo explicar lo que esto duele, pero tampoco puedo explicar la paz que tengo. Porque la promesa de Dios, que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, y que nos va a llenar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé lo que es enterrar un hijo y el dolor inmensurable que eso causa. Y aún recuerdo las paladas de tierra que caían sobre su ataúd y yo las siento como clavos dentro de mí. Pero Dios nos dio la paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y no nos quedó más que decir, gracias Señor, porque se hace tu voluntad y no la nuestra. Hoy, varios años después, digo, Señor, qué sabio fuiste al llevarte a Alan. Ahora entendemos qué hubiera pasado si él se queda. Porque tenemos un Dios que nos ama tanto que aún nos podría quitar lo más querido por nuestro propio bien o por el bien de ellos.